¿Alguna vez has leído el libro de Proverbios y has pensado que era solo una colección de consejos prácticos? ¿Qué tal si te dijera que detrás de cada frase sobre sabiduría, prudencia y temor del Señor, hay una gloriosa sombra de Jesucristo? Sí, Él está ahí, no solo como un concepto abstracto, sino como la sabiduría viva misma que bajó del cielo para caminar con nosotros. Hoy descubrirás cómo Jesús se revela en Proverbios, no solo en sus palabras, sino en sus caminos, sus decisiones y su consejo eterno. Prepárate para ver a Jesús como nunca antes. Mira hasta el final, porque el último tema puede transformar tu forma de leer la Biblia. El libro de Proverbios describe la sabiduría como alguien que clama en las calles, que aconseja a reyes y que existía antes de la creación del mundo. Esta descripción encaja perfectamente con lo que Juan escribe sobre Jesús en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. La sabiduría en Proverbios no es solo un atributo divino, sino una personificación, una presencia eterna, activa y relacional. Cuando Proverbios 8 dice que la sabiduría estaba con Dios como arquitecto junto a Él, participando en la creación, es imposible no ver la conexión con Cristo, el Logos creador de todas las cosas. Jesús no es solo el Hijo que vino en la plenitud de los tiempos, es el mismo que caminó con el Padre antes del principio de los tiempos. El pueblo de Israel veía la sabiduría como algo que había que buscar, pero el cristiano entiende que la sabiduría nos encontró primero. No es un concepto, sino una persona que se revela. Jesús es la sabiduría que se formó, no solo para enseñar, sino para rescatarnos. Esta es la mayor diferencia entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. La sabiduría que una vez habló con palabras, ahora habla con su propia vida, muerte y resurrección. Proverbios enseña que la sabiduría es mejor que el oro, más preciosa que las piedras preciosas. Y cualquiera que haya conocido a Cristo sabe lo que eso significa. Él es el tesoro escondido en el campo, la perla de gran precio. Cuando la sabiduría dice, amo a los que me aman y me hallan los que me buscan, Proverbios 8:17, vemos el eco de las palabras de Jesús. El que me busca, me halla. Al que llama, le abro. Esto no es casualidad, es una convergencia bíblica. Proverbios nos prepara para Jesús, aunque sus lectores originales aún no lo conocieran. Para la generación de entre 35 y 60 años, esta revelación tiene un peso especial. Son personas que quizá ya conozcan la Biblia, pero nunca han relacionado directamente Proverbios con Cristo. Ahora, al releer estos capítulos, se darán cuenta de que la sabiduría que los guió en los negocios, en su familia, en las decisiones difíciles, ya era Jesús revelándose. Siempre estuvo presente en el contexto de las decisiones sabias, en las liberaciones silenciosas, en los consejos que recibían de padres y líderes. Lo que parecía mera prudencia era gracia disfrazada de sabiduría. Así que cuando hablamos de sabiduría encarnada, no estamos siendo poéticos, estamos siendo bíblicos. Jesús es el cumplimiento de la sabiduría de Proverbios. Es la invitación viva a caminar con Dios. Esto transforma la lectura de algo moralista a algo redentor, de un manual de conducta a un llamado a la comunión con Cristo, y eso lo cambia todo. Proverbios afirma repetidamente que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Para muchos, esto puede parecer una advertencia contra el pecado, pero hay algo más profundo aquí. El verdadero temor no ahuyenta, sino que acerca. Es el reconocimiento reverente de que estamos ante alguien infinitamente mayor. ¿Y quién más representa esto que Jesús, quien, siendo el Hijo, vivió en reverencia al Padre hasta la cruz? Jesús es el modelo del temor santo, no como terror, sino como una relación de obediencia.
Cuando miramos a Jesús, vemos el temor del Señor en acción. Él oró, ayunó y se retiró para estar con el Padre. No era miedo, era intimidad. Y Proverbios nos invita a seguir este mismo camino, un temor que conduce a la sabiduría, que a su vez conduce a la vida. Este temor es una puerta, y Jesús dijo: yo soy la puerta. No hay manera de entrar en la sabiduría sin pasar por él. Esto nos lleva a comprender que toda la enseñanza de Proverbios es una invitación velada al discipulado con Cristo. La generación actual de personas de entre 35 y 60 años vive bajo intensas presiones, decisiones financieras, relaciones, familiares, crisis existenciales. A veces, la sabiduría parece un lujo inalcanzable. Pero Proverbios dice: hijo mío, si aceptas mis palabras, entonces comprenderás el temor del Señor. El miedo aquí no es una carga, es un acceso. Y Jesús es el guía en este camino. Cuando le tememos con amor, encontramos sabiduría práctica para los verdaderos dilemas de la vida. Este miedo transforma nuestra manera de trabajar, de liderar y de criar a nuestros hijos. Nos enseña a callar cuando queremos gritar, a actuar con justicia cuando todos los demás actúan por interés propio. Esto es sabiduría aplicada. Es la clase de enseñanza que solo funciona si nace de dentro, si proviene de un corazón transformado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. No solo a enseñar sabiduría, sino a inculcarla en nosotros. Él no es solo maestro, también es Señor y Salvador. Por lo tanto, el temor del Señor no es una regla antigua. Es la base de una relación con Cristo. Y cuanto más caminas con Él, más discernimiento obtienes. Es a través de este temor reverente que la sabiduría desciende de la teoría a la práctica, de la letra a la vida. Y Proverbios nos lo muestra claramente cuando leemos con la mirada puesta en Jesús. Una de las características del libro de Proverbios es su enfoque en las decisiones. Decisiones aparentemente pequeñas y cotidianas moldean destinos. Y en este contexto, la sabiduría clama: oh hombres, a ustedes clamo, y a los hijos de los hombres se dirige mi voz. Proverbios 8:4. Esta voz no es solo un principio abstracto, es la presencia misma de Cristo que nos dirige, nos llama y nos exhorta. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La sabiduría que clama en las calles de Proverbios es la misma sabiduría que susurra en nuestros corazones hoy. Jesús, como la sabiduría encarnada, nos enseña a elegir el camino angosto, el que lleva a la vida. Mientras el mundo pregona facilidades y atajos tentadores, la voz de la sabiduría permanece firme y constante. No impone, sino que invita. No seduce, sino que guía con la verdad. En cada proverbio sobre el camino del justo y del malvado resuena la palabra de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas no son solo decisiones morales, sino respuestas a la invitación de Jesús. Para quienes tienen entre 35 y 60 años, las decisiones cobran un nuevo significado. Es el momento de cosechar lo sembrado o reconstruir lo perdido. El tiempo parece más corto y las consecuencias más intensas. Por eso Proverbios cobra aún más relevancia. Su sabiduría no es teórica, es práctica, directa y casi urgente. Y cuando comprendemos que cada decisión correcta es una respuesta a Cristo mismo, nuestra percepción espiritual de las decisiones de la vida se eleva. El Espíritu Santo a menudo usa proverbios como guías prácticas. En la multitud de consejos está la sabiduría. La respuesta amable calma la ira. Mejor es lo poco con justicia. Estos principios reflejan el carácter de Jesús y su enseñanza en el Sermón del Monte. Él no vino a abolir esta sabiduría, la vivió, la enseñó con autoridad. Por lo tanto, seguir Proverbios es, en última instancia, seguir el carácter de Cristo en cada decisión. La sabiduría que acompaña a los hombres
Es una presencia constante que nos guía, ya sea al comprar un auto o al perdonar a un cónyuge. Es el Espíritu de Cristo actuando en las decisiones cotidianas que forjan la eternidad. Jesús, como sabiduría, no solo está presente en los grandes momentos de fe, está tras bambalinas de la rutina. Escuchar su voz es más que tener religión. Es vivir con discernimiento en cada paso del camino. Proverbios dedica gran parte de sus versículos al uso de las palabras. La lengua puede sanar o destruir, elevar o derribar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Y cuando observamos la vida de Jesús, vemos el uso del lenguaje como expresión de perfecta sabiduría. Sus palabras restauraron, confrontaron, instruyeron y liberaron. Nunca habló por hablar. Cada frase de Cristo contenía vida eterna, gracia y verdad, tal como la sabiduría descrita en Proverbios. La generación de 35 a 60 años ha aprendido, a menudo con dolor, el poder de las palabras. Un consejo mal dado, una discusión sin resolver, un silencio inoportuno. Proverbios nos enseña a hablar con justicia, a medir nuestras palabras, a bendecir con la boca. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo de esto. Habló con autoridad, pero también con ternura. Enfrentó el pecado, pero nunca destruyó al pecador. Su sabiduría no solo se veía, sino que se escuchaba. Seguir a Jesús en Proverbios también significa redimir nuestra forma de hablar. Las palabras sabias no son frías, son sanadoras. Son como manzanas de oro en bandejas de plata, y empieza en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios concuerda, del corazón mana la vida. Por lo tanto, para hablar con sabiduría, es necesario tener un corazón tocado por Cristo. Es un cambio de adentro hacia afuera. En un mundo donde todos opinan, critican y juzgan en redes sociales, Proverbios y Jesús nos enseñan a callar con sabiduría y a hablar con gracia. El que domina su lengua es más fuerte que el que conquista una ciudad. Esto es madurez espiritual. Y esta madurez se construye durante años de caminar con el Maestro, quien sabía cuándo hablar, cuándo callar y cómo responder incluso ante la muerte. Jesús es la sabiduría que transforma nuestro habla. Nos enseña a usar la lengua para edificar, no para destruir. Todo proverbio sobre palabras cobra nueva vida cuando entendemos que Jesús es el modelo, el ejemplo y el Espíritu que obra en nosotros. Y cuando esta sabiduría llega a nuestros labios, también llega a quienes nos escuchan, hijos, cónyuges, amigos, compañeros de trabajo. La sabiduría es contagiosa y comienza con las palabras. Finalmente, Proverbios promete larga vida, paz y prosperidad a quienes abrazan la sabiduría. Pero no es una promesa vacía ni materialista. Es un anticipo de la vida plena que solo se puede experimentar en Cristo. Tus días se multiplicarán y años de vida se añadirán a tu vida. Esto no es solo longevidad biológica, es plenitud espiritual. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Proverbios señala esta promesa y Jesús la cumple en nosotros. La sabiduría de Proverbios edifica, no solo casas, sino caracteres, no solo carreras, sino destinos eternos. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. No solo salva, sino ¿en qué forma? No solo perdona, sino que discipula. Y la generación de 35 a 60 años lo sabe. Vivir bien no se trata solo de no cometer errores, sino de construir con propósito. Jesús es el cimiento de ese edificio. El temor del Señor es fuente de vida, dice Proverbios, y Jesús es esa fuente. Para muchos, Proverbios es un manual de éxito, pero cuando lo leemos a la luz de Cristo, se convierte en una guía hacia la madurez espiritual. La sabiduría no nos libra de las dificultades, sino que nos
fortalece en ellas. La sabiduría no garantiza riquezas, sino que revela lo que realmente tiene valor. Y quienes conocen a Jesús lo entienden. Él es la sabiduría que camina con los hombres, no sacándonos del valle, sino acompañándonos en él. La promesa de una vida plena es para hoy y para la eternidad. No es una fórmula mágica, sino la consecuencia de caminar con la sabiduría encarnada. Jesús no es solo el final del camino, sino el camino. Y Proverbios es como una guía ancestral que nos enseña a reconocer sus pasos, su voz, sus caminos, incluso en las decisiones y los desafíos más humanos. Concluir con Cristo como destino de la sabiduría es la culminación de la revelación. Ahora entendemos. La sabiduría de Proverbios no es una meta a alcanzar, sino una persona a conocer. Ella anduvo con los hombres, fue rechazada por muchos, crucificada por algunos, pero hoy vive y aún clama: «Venid a mí». Proverbios nos llama a la sabiduría y la sabiduría nos conduce a Jesús. Es un ciclo divino que culmina en la vida eterna. Ahora que has visto cómo Jesús está presente en cada versículo de Proverbios, quizás una profunda verdad resuena en tu interior. La sabiduría que camina con los hombres sigue llamando a la puerta de tu corazón. No es una idea filosófica ni un concepto bonito para escribir y olvidar. Es una persona real y viva que conoce tus luchas, comprende tus dudas y quiere acompañarte. La sabiduría de Dios no está lejos. Se hizo carne, habitó entre nosotros y hoy vive en ti, si se lo permites. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basándote en tu lógica, tus instintos, las opiniones de los demás y luego te has arrepentido? Ahora entiendes que Jesús, la sabiduría encarnada, siempre susurraba mejores caminos. Él no se impone, invita, Él no manipula, guía. Es amable pero firme. Y si tienes entre 35 y 60 años, sabes que ya no puedes perder el tiempo cometiendo los mismos errores. Es hora de vivir con discernimiento, propósito y dirección. Este antiguo libro, Proverbios, ahora se revela como una carta viva de Cristo mismo. Y lo asombroso es que Él no quiere que solo leas sabiduría, sino que te conviertas en un reflejo de ella. Cuando permites que Cristo viva en ti, tus pasos se afianzan, tu lenguaje se transforma, tus decisiones tienen peso eterno, e incluso cuando la vida intenta derribarte, la sabiduría que vive en ti te eleva, te guía y te mantiene fuerte hasta el final. Así que hoy tienes una opción: seguir escuchando el ruido del mundo o responder a la voz de la sabiduría. Ella sigue diciendo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esta es la misma voz que habló en Proverbios, que enseñó en las calles de Galilea, que calmó el mar y que ahora te habla. ¿La ignorarás una vez más o dirás: «Habla, Señor, tu siervo escucha»? Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que también busque guía. Deja un comentario abajo con el proverbio o la parte del mensaje que más te haya llamado la atención. Y recuerda, seguir la sabiduría es seguir a Jesús. Y quienes caminan con Él nunca caminan solos. La sabiduría no es un camino para unos pocos iluminados. Es una invitación para todos los que están dispuestos a escuchar y obedecer. ¿Has oído? Ahora es el momento de seguir.